Charlotte Smith miraba con tristeza las maletas en su sala, llenas de sus cosas personales, mientras se secaba una lágrima. Aquí estamos, pensaba. He vivido la mejor parte de mi vida en esta casa, y ahora, en el otoño de mis días, tengo que dejarla y enfrentar lo desconocido, reflexionaba la señora, con un sentimiento de amargura. Le tenía un cariño enorme a su pequeña y acogedora casa en la calle principal. Los años dorados de Charlotte Smith ya eran cosa del pasado. Gracias a su esfuerzo y dedicación, ocupó varios puestos importantes en empresas de la ciudad. Parecía que todo el mundo en la ciudad conocía a la señora Smith y nunca perdían la oportunidad de mostrarle su admiración y respeto cuando podían. El esposo de la señora Smith falleció hace 8 años, y desde entonces vivía sola. Su matrimonio con Henry duró casi 4 décadas. Juntos, criaron a 2 hijos, Roxy y Peter, que se llevaban apenas un año de diferencia y dejaron el hogar en cuanto cumplieron 18 años. Los 2 eran jóvenes, seducidos por la libertad y por un estilo de vida que sus padres no podían ofrecerles. Con el tiempo, Roxy y Peter se estabilizaron e incluso formaron sus propias familias. Ni la edad de los hijos ni el hecho de que estuvieran casados cambiaron su actitud consumista hacia la vida. Alegando estar siempre ocupados, Roxy y Peter hacían visitas extremadamente raras a sus padres, quienes ya no eran jóvenes y enfrentaban varios problemas y enfermedades crónicas. La última vez que Charlotte vio a sus hijos fue en el funeral de su padre. La participación de Peter y Roxy en la vida de su madre anciana se limitaba prácticamente a breves llamadas telefónicas. Pero, hace un mes, la actitud de los hijos hacia Charlotte Smith cambió drásticamente. Roxy fue a visitar a su madre personalmente y hasta llevó algunas compras y medicinas. Observando a su hija atentamente, la señora Smith se dio cuenta inmediatamente de que se avecinaba una conversación seria. «Oye, mamá», empezó Roxy, «Peter y yo, bueno, estamos pasando por algunas dificultades financieras y necesitamos que vendas la casa», dijo ella con calma. Al escuchar las palabras de su hija, la cabeza de Charlotte daba vueltas y se le secó la boca. «¿Pero dónde voy a vivir, mi hija?», preguntó la mujer, nerviosa. Como respuesta, Roxy murmuró algo vago sobre arreglarlo con Peter. Charlotte Smith pidió tiempo para pensar, pero en el fondo ya había tomado su decisión. Quería despedirse de la casa que albergaba tantos recuerdos preciados. Charlotte también planeaba informar a su vecina y gran amiga, April Douglas, sobre el cambio. Aunque April ya tenía su propia familia, se sintió profundamente afectada por la mudanza de la señora mayor. «No se nos olvide, señora Smith, y venga a visitarnos», le dijo April al despedirse, abrazando a la anciana con mucho cariño. Encontraron rápidamente a un comprador para la casa de la señora Smith. Esto fue, en parte, porque pusieron el precio bastante por debajo del valor de mercado. «Creo que Roxy y Peter realmente necesitan el dinero para haber vendido la casa tan rápido», pensó la señora, con tristeza. A pesar de que todas las cosas de Charlotte cabían en 3 maletas, Roxy solo le permitió llevar una. «Mamá, no traigas todo ese cachivache. Mi casa es muy chiquita y a Dylan no le va a gustar». «Él es de mecha corta», le dijo Roxy, con un tono que no admitía réplica. Con lágrimas en los ojos, Charlotte decidió llevar solo la maleta que contenía fotos antiguas, que retrataban toda su vida. Para decepción de la señora Smith, la reacción del esposo de su hija a que la anciana se mudara a su casa fue bastante negativa. Aprovechaba cada oportunidad para dejar claro que la presencia de Charlotte lo molestaba mucho. «Ella anda deambulando por la casa toda la noche y yo necesito descansar después de un día pesado. Habla con Peter, quizás él esté en mejor posición para alojarla». «Después de todo, también es su madre», dijo Dylan, entre dientes. Esa noche, Roxy llamó a su hermano, pidiendo ayuda. Desde el primer momento en la casa de su hija, la pobre señora Smith sabía que no se quedaría allí mucho tiempo. Menos de 2 semanas después, Peter llegó en su vieja camioneta para llevarse a la anciana. «Quizás aquí sí sea bien recibida», pensó Charlotte Smith, con lágrimas en los ojos. Desafortunadamente, no tenía idea de cuán equivocada estaba. El problema era que Mónica, la esposa de Peter, había sentido antipatía por su suegra desde el primer encuentro. Parada en la puerta, confundida, la vieja señora no sabía cómo actuar o qué hacer.
La actitud de Peter resultó ser tan mala como la que la señora Smith enfrentó con su hija. Pero mis hijos no me quieren, los cuidé durante tantos años, los crié, y ahora así es como me pagan, pensó Charlotte, angustiada. Había estado viviendo en la casa de Peter por cerca de 2 semanas cuando Mónica le dio un ultimátum a su esposo: tienes que elegir, es ella o yo. No aguanto más tenerla aquí, gritó la mujer, irritada. ¿Dónde la voy a llevar? No puedo simplemente dejarla en la calle. Necesito hablar con Roxy y pensar en meterla en un asilo o algo así, respondió Peter, atónito. Lo que no sabía el hombre era que la señora Smith había escuchado accidentalmente la conversación mientras iba a la cocina por un vaso de agua antes de dormir. Pues, aquí estamos otra vez, y ni siquiera se esfuerzan por esconder sus charlas sobre cómo deshacerse de mí, pensó la anciana, tristemente. Para sorpresa de Peter, la reacción de su hermana a su propuesta fue bastante tibia. Por si se te olvidó, también tendríamos que pagar por el asilo, hermano, y déjame decirte, no es nada barato. Claro, si tú tienes algo de dinero de sobra, adelante, pero no cuentes con mi aporte, replicó Roxy, irritada. Sin saber qué hacer a continuación, Peter pasó los siguientes días triste y nervioso. Trataba de encontrar una manera delicada de comunicarle a su madre que ya no era bienvenida en su casa. Sin embargo, había algo que Peter no había considerado. Al mirar a los ojos de su hijo, Charlotte Smith lo entendió todo, sin una palabra. Empacó su maleta una vez más y se dirigió a la salida. Mientras tanto, ni su hijo ni su nuera mostraron ningún deseo de despedirse de ella. Con su vieja maleta en una mano, la anciana caminó lentamente por la ciudad, recordando los tiempos en que todo iba bien en su vida. Los transeúntes ocasionalmente intentaban alejarse de la señora mayor que lloraba. No podían soportar ver todas las emociones que ella había experimentado en los últimos 2 meses reflejadas en su rostro. Charlotte Smith caminaba sin rumbo y había perdido completamente la noción del tiempo. Sin querer, la anciana giró en la calle donde estaba ubicada su antigua casa. La señora Smith se quedó impactada al ver que la residencia había sido demolida por el nuevo propietario, quien planeaba construir una mansión de lujo en el lugar. Ahora, donde antes estaba su hogar, solo había un terreno baldío rodeado por una cinta y un aviso de construcción en proceso. Sentada en un banco bajo la sombra de un viejo olmo, Charlotte cerró los ojos y comenzó a llorar nuevamente. Parecía que las lágrimas ayudaban a aliviar el dolor interno que atormentaba su alma. La vieja señora fue sacada de sus pensamientos tristes por la voz agradable de una mujer, que le sonaba muy familiar. Charlotte levantó la vista y vio el rostro preocupado de su vecina, April Douglas. S.R.A. Smith, ¿cuánto tiempo? ¿Por qué está llorando?, preguntó la mujer. La anciana apenas podía dar una respuesta coherente a una pregunta tan dolorosa. Su corazón latía fuerte por el dolor causado por sus hijos y por el trato cruel que había recibido. Pero, a pesar de la vergüenza, Charlotte Smith le contó a su vecina sobre su problema. Al escuchar la historia de la anciana, April frunció el ceño y luego dijo: «Vámonos a mi casa, señora. Mi esposo y yo somos huérfanos y nuestros hijos nunca han tenido una abuela. Creo que Kevin y Ethan estarán muy contentos de verla». Charlotte pensó inicialmente que había entendido mal a la joven mujer y que todo lo que acababa de pasar era solo un fragmento de su imaginación. Sin embargo, al mirar a los ojos de April, la señora Smith se dio cuenta de que hablaba en serio. En la casa de su vecina, Charlotte fue recibida con mucho cariño y rodeada de una atención que solo podía imaginar en sueños. Los traviesos Ethan y Kevin escuchaban fascinados las historias para dormir contadas por la señora Smith. Incluso la propia April, que creció en un orfanato, disfrutaba conversar sobre la vida con una mujer que tenía edad para ser su madre. Además, a Robert Douglas, el esposo de April, no le importó en lo más mínimo tener una persona más en casa. En la familia de April, Charlotte se sintió de nuevo como una mujer que podía pasar horas en la cocina preparando algo rico para su familia. Como el pueblo era pequeño, la noticia de que su madre se había mudado a casa de la vecina llegó rápido a los oídos de Roxy y Peter. ¿Cómo llegamos a esto? Nuestra madre está avergonzándonos viviendo con la vecina, dijo Roxy, enojada, a su hermano. Pero Peter miraba al suelo, abrumado por un profundo sentimiento de culpa por lo ocurrido.
Lo cierto es que Peter había hablado recientemente con April Douglas, quien lo criticó severamente por sus acciones. Sin embargo, a pesar de sentirse atormentado por la culpa, Peter todavía no había hecho nada para ayudar a su propia madre. Al final, se reducía al hecho de que Peter había sacrificado sus valores y renegado de su madre. Sin embargo, la justicia prevaleció cuando Charlotte Smith redactó su testamento. April recibiría una suma sustancial de dinero que estaba secretamente guardada en la cuenta bancaria de la anciana, de la cual sus hijos no sabían nada. Charlotte y Henry Smith hicieron ese depósito hace más de 30 años, pensando en el futuro de sus hijos. Nadie más que la señora Smith y su difunto esposo sabían de la existencia de esa cuenta bancaria. Con el tiempo, gracias a los intereses, el depósito se convirtió en una suma considerable, que la anciana dejó para la familia que la acogió. No necesitamos su dinero, señora Smith, solo siga viviendo, por favor, dijo April con lágrimas en los ojos. Charlotte respondió con una sonrisa enigmática y se dirigió a la cocina para preparar panqueques para Kevin y Ethan, que ahora eran como sus nietos. Sonriendo feliz, la anciana simplemente hacía lo que amaba y se negaba a pensar en algo malo. Ahora que Charlotte tenía una nueva familia, sentimientos de tristeza o traición, que la rodearon por la avaricia de sus hijos que la abandonaron en las calles, ya no serían parte de su vida.